Esto pasó hace unos meses. Tenía 32 años y trabajaba como periodista freelance. Siempre me había sentido atraído por lo sobrenatural, así que decidí visitar un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Todo el mundo decía que estaba encantado y que tenía historias inquietantes. Cuando llegué, las tumbas estaban cubiertas de musgo y las lápidas parecían susurrar secretos. La primera vez que estuve allí, sentí un aire extraño, como si las sombras se movieran con el viento. Mientras tomaba fotos, noté que algunas fechas en las lápidas no concordaban con las edades de los difuntos. Me quedé confundido. Pensé que quizás podría usar esto para mi artículo. Sin embargo, mi piel se erizó. Era raro y me hacía sentir incómodo. Volví al cementerio varias veces. Cada vez que entraba, notaba que alguien me miraba. Una tarde, escuché risas lejanas, pero no había nadie en los alrededores. Mi corazón latía rápido y traté de convencerme de que todo era un truco de mi mente. Pero la sensación persistía. Algo en esos nombres y fechas comenzó a obsesionarme. Una tarde, la brisa se volvió helada. Miré hacia una lápida y sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré, pero estaba solo. Tal vez era mi imaginación, pero no podía dejar de pensar que había algo oscuro en aquellas tumbas. Era como si cada visita me arrastrara más hacia un misterio sin resolver. El miedo fue creciendo. En cada visita, las sombras parecían moverse por los rincones. Comencé a tomar notas de cada visitante, cada fecha rara. Un apellido resonaba en mi cabeza. En una de mis visitas vi a un hombre anciano parado junto a una lápida que tenía el mismo nombre. No le pregunté nada, pero su mirada parecía conocer más de lo que decía. La última vez que fui, algo había cambiado. La atmósfera estaba construida de un silencioso peso. Me detuve frente a una lápida que tenía un nombre que me sonaba familiar. De repente, una ráfaga de viento movió las hojas y el viento susurró algo incomprensible. Me paralicé de miedo. Intenté darme la vuelta para irme, pero al hacerlo, vi una figura oscura al final del camino. Me asusté y le grité, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo un eco que volvió a mí, como si el cementerio estuviera guardando un secreto. Me di la vuelta intentando salir lo más rápido posible, pero la figura seguía allí. Quería cerrar los ojos y desaparecer, pero no podía. Miré hacia atrás una vez más, y la figura, ahora más cerca, parecía tener un rostro familiar. El aire estaba gélido y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. No sé cómo salí de allí, pero corrí. Nunca volví a querer ver aquellas fechas ni los nombres en las lápidas. Mi mente seguía preguntándose qué significaban realmente. A veces, por la noche, creo escuchar susurros, pero ya no tengo valor para regresar y descubrir la verdad. Capítulo 2. Pasaron semanas desde aquella última visita al cementerio. Aún así, no podía sacudirme la intranquilidad. Esas risas lejanas y la figura oscura seguían acechando mis pensamientos. Intenté distraerme con otros temas para mis artículos, pero todo lo que escribía carecía de inspiración. Sentía que una parte de mí seguía atrapada entre las sombras de aquel lugar. Una noche, esos susurros que creía haber imaginado comenzaron nuevamente. No eran solo ruidos, eran nombres, fragmentos de frases que parecían murmurarse entre ellos. El anciano busca respuestas. Fruncí el ceño, incapaz de entender. Quería ignorarlo, pero la curiosidad se encendió en mi interior, como una chispa en la oscuridad. Decidí que debía conseguir más información. Hacía mucho que no pasaba por el café de la esquina, un lugar donde solía reunirme con otros periodistas. Quizás uno de ellos supiera algo sobre el cementerio. Después de todo, los rumores sobre lugares encantados siempre eran populares entre nosotros. Al entrar, el aroma del café me dio la bienvenida. Encontré a Lucía, una colega que siempre había sido escéptica sobre lo sobrenatural.
Su risa contagiosa solía hacerme sentir que el escepticismo podía ser un alivio. Pero esa tarde no tenía ganas de reír. ¿Has oído hablar del antiguo cementerio en las afueras?, pregunté, luchando por mantener mi voz neutral. Ella levantó una ceja, sorprendida. Ese lugar, las historias son locas. Dicen que la gente ve cosas. Pero, por supuesto, solo son cuentos, respondió, casi burlona. Pero, ¿alguien ha investigado sobre las lápidas? Algunas fechas son raras, insistí. Su expresión se tornó seria. Escuché algo de una familia, los Salazar. Siempre he sentido que estaban relacionados con esas historias, pero lo que sé no es más que un rumor. Los Salazar. El apellido resonó en mi mente, una coincidencia inquietante. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre ellos?, pregunté, conteniendo la respiración. Tal vez deberías visitar la biblioteca antigua al final de la calle. Tienen registros de la historia local. Allí podrías encontrar más acerca de esa familia. La idea de ir a la biblioteca me llenó de una aprensión renovada. Me imaginé entre polvorientos libros, buscando descubrimientos que podrían conectar las piezas de este rompecabezas. Al salir del café, el sol ya se estaba ocultando, y las sombras comenzaron a alargarse. Era tarde, y el camino hasta la biblioteca se sintió más largo de lo habitual. La brisa helada se coló por mi abrigo, y cada paso parecía a veces más pesado. Al llegar, la puerta rechinó al abrirse, rompiendo el silencio. Las estanterías estaban llenas de libros viejos, y el olor a papel desgastado era abrumador. Comencé a buscar en los archivos, revisando buzones de documentos antiguos sobre eventos históricos y personajes de la ciudad. Mi corazón latía emocionado. Encontré un archivo sobre la familia Salazar. Había algo extraño allí. Cada vez que murmuraban sus nombres, la atmósfera parecía cambiar, como si alguien estuviera observando. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un viejo recorte de periódico, con una foto amarillenta de un entierro. Una multitud de personas, todos con expresiones serias. En el fondo, una figura que se parecía al anciano que había visto en el cementerio. Mi pulso se aceleró. Entonces, cuando creía tener el control, noté en la esquina de la foto un nombre escrito a mano, apenas legible. El doctor Alberto Salazar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahí fue cuando lo vi. La sombra del anciano del cementerio, ahora inmortalizada en papel. La conexión que necesitaba podría estar más cerca de lo que pensaba. Pero había una inquietud en mi pecho, una sensación de que esta investigación me llevaría a algo más peligroso de lo que había anticipado. Cerré el recorte y miré a mi alrededor, preguntándome si había realmente alguien más allí. Capítulo 3. Cuando miré a mi alrededor, la biblioteca parecía más silenciosa de lo habitual. El aire estaba cargado y una sensación de incomodidad se estableció en mi pecho. Quizás solo sea mi imaginación, me dije a mí mismo, pero eso no hizo que me sintiera menos inquieto. Decidí que era hora de salir de allí. Me levanté, pero antes de hacerlo, una página en blanco sobresalía de un libro en la mesa. Me detuve, me acerqué y la tomé. Era un diario, y aunque la tapa estaba desgastada, algunas de las páginas aún estaban legibles. Comencé a leer las anotaciones de un tal Manuel, un hombre que parecía haber tenido una obsesión con la familia Salazar. Sus entradas hablaban de noches en las que había visto luces en el cementerio, figuras que se movían entre las tumbas. Nunca me atrevía a acercarme, había escrito. Se describían experiencias cada vez más extrañas. Su última anotación decía: «He encontrado un objeto en la tumba del doctor Salazar. No sé qué hacer, pero siento que algo me llama a volver». El corazón me latía con fuerza. La mención a ese objeto me produjo un escalofrío. Podría ser lo que unía todo. Sin pensarlo dos veces, decidí que tenía que ir a la tumba del doctor Salazar. La biblioteca cerraba pronto, y la noche ya se cernía sobre la ciudad. Caminé deprisa, con el diario apretado contra mi pecho. La idea de regresar al cementerio me aterraba, pero la curiosidad más que el miedo me impulsaba hacia adelante. Cuando llegué, el aire era más denso,
y una brisa helada recorrió mi piel. La luna llena iluminaba las lápidas, creando sombras inquietantes. Me dirigí directamente a la tumba de Alberto Salazar. La tensión en el ambiente era palpable, y pude escuchar el murmullo de mis pensamientos que competía con el crujir de la hierba bajo mis pies. Al llegar, vi su lápida. Allí estaba, con su nombre grabado en mármol, como un recordatorio intacto de su existencia. Me agaché y examiné cuidadosamente la tumba. Las flores marchitas parecían nuevas en comparación con el resto del lugar. Y ahí, justo delante de la lápida, algo brillaba débilmente. Agaché la cabeza. Era un pequeño objeto metálico, casi enterrado entre la tierra. Lo saqué con cautela. Era un medallón. Su superficie estaba desgastada, pero aún podía ver un grabado en forma de árbol. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Acaso Manuel lo había dejado? Y, lo más inquietante, ¿era realmente lo que había atraído a esos murmullos en mis noches solitarias? Mientras examinaba el medallón, de repente escuché un crujido detrás de mí. Me volví bruscamente. La figura oscura del anciano apareció entre las sombras de los árboles. Su mirada era penetrante, y, aunque mi instinto me decía que debía correr, algo me mantenía paralizado. Mi respiración se hizo más rápida. No podía moverme. El anciano no decía nada, pero su presencia pesaba como una condena. Solo se quedó observándome, mientras el medallón seguía brillando entre mis manos. ¿Qué quería? ¿Era él el que había estado buscando respuestas? Antes que pudiera formular más preguntas, la figura se desvaneció en la oscuridad. Un terror helado recorrió mi cuerpo. Había descubierto algo que me había llevado al límite, pero esta vez no era solo una información. Había abierto una puerta hacia lo desconocido, y ahora sabía que debía enfrentarlo. La historia de los Salazar no solo era un misterio, parecía que tenía repercusiones que estaban mucho más cerca de lo que nunca imaginé. Con el medallón en mano, sentí que todo estaba a punto de cambiar. Algo me decía que había un camino oscuro por delante, y que mis próximos pasos serían cruciales. Capítulo 4. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que vi al anciano desaparecer entre las sombras. Pero en ese instante, la realidad se sentía distorsionada, como si la luna misma se burlara de mí, al iluminar un escenario de horror. No podía quedarme ahí, así que me levanté y empecé a caminar, pero el medallón parecía arder en mi mano. Caminé hacia la salida del cementerio, tratando de sacudir la visión del anciano de mi mente. Pero una sensación de ser observado me persiguió, como si los ojos de otros muertos estuvieran fijos en mí. Cuando crucé los portones de hierro, la brisa nocturna pareció calmarse, como si el cementerio contuviera el aliento. Decidí que debía investigar más sobre el medallón. Regresé a casa, donde el silencio me recibió como un viejo conocido. Me senté en mi escritorio y tomé una lámpara. La luz temblorosa iluminó el objeto en mi mano. El grabado del árbol estaba más detallado de lo que había notado antes. Latiendo en el centro del árbol había una extraña runa en forma de espiral. Busqué el diario de Manuel, esperando que pudiera arrojar luz sobre el medallón. Pasé páginas arrugadas y manchadas por el tiempo, hasta que encontré la última entrada. Decía: el medallón es un símbolo, un enlace con el otro lado. Debo averiguar más. Esta noche fue diferente. Sentí su llamado. Mi corazón se aceleró de nuevo. No era solo un adorno, tenía un significado más profundo. ¿Qué había descubierto realmente? Puede que este medallón me conectara de alguna manera con los Salazar, con sus secretos. A medida que iba haciendo conexiones, sentí que algo en mi pecho empezaba a inquietarme. Una rabia contenida, como si la historia que había estado ignorando reclamara mi atención. Aquí estaba, en medio de un misterio que no solo involucraba a la familia Salazar, sino que también pareciera arrastrarme a mí. Me apresuré a buscar en internet sobre el símbolo del árbol. Cuanto más leía, más me sentía sumergido en un mar de inquietud. Había menciones de rituales antiguos, de comunicación con los espíritus a través de objetos como el medallón.
Era un talismán para algunos, un vínculo para otros, y para algunos, un verdadero peligro. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando miré por la ventana, la noche seguía en su apogeo, pero sentí que mi soledad se volvió angustiante. Mi mente divagaba, y con cada mirada a ese medallón, la idea de regresar al cementerio parecía más urgente. Entonces escuché un golpe en la puerta de entrada. Mi respiración se detuvo. No esperaba visitas a esa hora, especialmente en un lugar tan aislado. Me acerqué a la puerta, cada paso era un peso muerto. La idea de abrirla me aterraba y, sin embargo, era incapaz de girar el pomo. ¿Quién es?, alcancé a murmurar, sintiendo que la voz me temblaba. No hubo respuesta, solo un silencio que se expande en la oscuridad. Tomé valor y miré por la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. Era el anciano, otra vez. Su rostro parecía aún más etéreo y resplandeciente, como si la luna misma lo iluminara desde detrás. Me miraba fijamente, y podía sentir su mirada calando en mis huesos. Al abrir la puerta un poco, una ráfaga de aire gélido me golpeó. «¿Qué deseas?», logré preguntar. Sin decir una sola palabra, el anciano levantó una mano, señalando detrás de mí hacia el interior de la casa. Sentí una sensación de terror creciente, como si en su silencio hubiera un aviso, una advertencia. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 5. Desperté en el suelo, aturdido. El anciano ya no estaba. La puerta de entrada seguía entreabierta, y la oscuridad de la habitación parecía tragarse la luz de la lámpara. El medallón brillaba débilmente en mi mano, como si tuviera vida propia. Me senté de golpe, mis piernas temblando. Escuché un susurro, un eco lejano, como si el aire mismo estuviera tratando de comunicar algo. Me levanté, sintiendo que el corazón me latía fuertemente. Sin pensarlo, me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde había ido el anciano? ¿Por qué volvió? La sensación de inquietud era palpable. Afuera, la noche estaba en calma, pero el silencio no traía paz. Cruzar el umbral fue como romper un hechizo. Caminé por el camino de grava, las piedras crujían bajo mis pies, amplificando la tensión en mi pecho. Recordé lo que había leído sobre el medallón. ¿Sería el vínculo que mencionaba el diario de Manuel la clave para algo que no comprendía? Caminar hasta el cementerio estaba en mi mente. Tenía que volver. No estaba seguro de qué buscaría exactamente, pero sentía que la respuesta estaba allí, entre las tumbas y los susurros del viento. Al llegar, la luna brillaba intensa, iluminando cada rincón, como si el universo estuviera mirándome. Las sombras se alargaban y deformaban, dando vida a mis temores. Me adentré entre las tumbas, el medallón se sentía más caliente en mi mano. Me dirigí hacia la misma zona donde había visto al anciano, pero no había rastro de él. Sin embargo, encontré algo más, una figura tallada en la piedra, erguida y con un aire familiar. Era un árbol, el mismo que estaba grabado en el medallón. Me acerqué, el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. En la base de la figura había inscripciones que, aunque desgastadas por el tiempo, se podían distinguir. Al acercar la lámpara, leí: «En este lugar, los vivientes y los muertos se encuentran. Escucha y aprende». El medallón en mi mano chisporroteó. Sentí que el aire se llenaba de una vibración intensa. Era como si el lugar mismo estuviera despertando. Pronto, el susurro que había oído anteriormente se intensificó. Eran voces, múltiples, confusas, pero una se alzaba sobre las demás. Era la voz del anciano.
El medallón es el portador de secretos antiguos, promete revelaciones, pero también exige sacrificios. Encuentra la verdad, pero cuidado con lo que desees. Mis piernas flaquearon, retrocedí unos pasos, aterrorizado por lo que escuchaba. Quería huir, pero algo en el aire me atrapaba. La figura del árbol parecía moverse, como si el viento jugara con su esencia, invitándome a conocer más. Un ruido brusco me hizo volver en mí. Las hojas crujían, algo se acercaba. Sin pensarlo más, volví la mirada y vi una sombra deslizándose entre las lápidas. Era más que una simple figura, parecía tener forma humana, pero mucho más oscura. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. En respuesta, la sombra se detuvo y giró lentamente hacia mí. Sentí cómo el frío se apoderaba de mi piel. No era solo un miedo, era un presentimiento que me decía que esto era solo el principio. Y así, la noche se convirtió en un laberinto de preguntas sin respuestas, mientras la sombra avanzaba. Lo que estaba por venir no podía ser bueno. Capítulo 6. La sombra seguía acercándose, y su figura se definía con cada segundo. Era alta, casi esquelética, como si su carne estuviera apenas sostenida por un hilo. Mi mente trataba de encontrar una lógica, una explicación racional, pero esa idea se desvanecía con cada paso que daba. El medallón en mi mano se calentaba aún más, como si pudiese percibir la amenaza que se acercaba. «¿Qué quieres?», mi voz temblaba, pero hice un esfuerzo por mantenerme firme. El frío había penetrado hasta mis huesos y sentí que cada palabra salía de mi boca, como un susurro perdido en la noche. La sombra no respondió. Se detuvo y durante un instante el cementerio se sumió en un silencio absoluto. El latido de mi corazón resonó como un tambor en mis oídos. De pronto, la figura levantó una mano. No era una acción amenazante, sino una especie de invitación. El brillo del medallón me cegó por un momento y perdí de vista la sombra. Cuando volví a mirar, ya no estaba frente a mí. Había girado y se adentraba entre las lápidas, desvaneciéndose en la oscuridad. No sabía qué hacer, si seguirla o quedarme allí. La curiosidad me empujó. Di un paso hacia adelante y tomé aire. «Espérame», murmuré, aún sabiendo que la sombra no podría escucharme. Dimos un par de pasos juntos en la oscuridad. Cada lápida que pasaba tenía una historia, una culpa, secretos encadenados a la tierra. Algunas estaban cubiertas de musgo, mientras que otras eran apenas legibles, como si el tiempo estuviera reclamando su derecho a borrar sus nombres. Me sentí como un intruso, pero era igual de fácil sucumbir a la necesidad de entender. De repente, el medallón vibró de nuevo. Esta vez era diferente. Un pulso, un ritmo. Lo levanté hacia mis ojos y por un momento vi reflejada la figura de la sombra en la superficie del medallón. Era un rostro, pero distorsionado, como si mis miedos lo moldearan. Tierras áridas se agitaban detrás de sus ojos. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna. «¡No!», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «¿Qué eres?». Pero la sombra no contestó. Se había detenido frente a una tumba, justo en el centro del cementerio. Un rayo de luz iluminó la lápida. Mi mente intentó descifrar lo que las inscripciones decían. Las letras eran antiguas, casi familiares. Finalmente me acerqué. Era un nombre conocido. Manuel, la misma persona de la que había leído en el diario. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué hacía aquí su tumba, en este lugar maldito? La sombra se mantenía en pie al lado de la lápida, ahora inmóvil. Extendí la mano hacia el medallón y al contacto con la piedra, una onda de energía recorrió mi brazo. El susurro volvió, resonando en mi cabeza, y esta vez me parecieron más claros. La verdad y el sacrificio se encuentran aquí. Antes de que pudiera asimilar lo que eso significaba, escuché un crujido detrás de mí.
Recordé el camino por el que había venido. Algo se acercaba, no solo la sombra. Mi mente disparó al recordar las advertencias del anciano. Antes de poder darme cuenta de lo que estaba pasando, caí de rodillas, el medallón brillando intensamente. Entonces vi la forma familiar de otras sombras que empezaron a surgir. No estaba solo. ¿Era el pasado que había regresado para desvelar su carga? Sin poder contener más el miedo, me di la vuelta y corrí. Pero entonces una voz profunda y serpenteante resonó entre las lápidas. ¿Hacia dónde crees que vas? Las sombras estaban detrás de mí, y no había forma de escapar. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, mis pies golpeando el suelo con fuerza, el eco resonando en la oscura noche. La voz seguía detrás de mí, envolvente, como si todo el cementerio estuviese cobrado vida. Las sombras parecían multiplicarse, moviéndose rápidamente entre las lápidas, dejando un rastro helado a su paso. El medallón vibraba cada vez más, como si las sombras se alimentaran de su energía. ¿Qué quieren de mí?, pensé entre jadeos. Mi mente estaba llena de preguntas, preguntas a las que nunca había pensado responder. No había tiempo para detenerme a reflexionar, solo quería salir de allí. La bruma me envolvía y me sentía atrapado en un laberinto de piedra y recuerdos. Encontré un pasaje entre dos tumbas, un espacio estrecho que parecía prometer una salida. Sin pensarlo dos veces, me deslicé entre las lápidas, sintiendo el suelo desigual bajo mis pies. Las voces se intensificaron, resonando a mi alrededor. La verdad y el sacrificio, repetían, como un mantra. Era como si me estuvieran llamando, pero ¿cómo podrían hacerlo si ni siquiera sabía qué significaban esas palabras? De repente, tropecé. Caí de rodillas en el suelo frío. Miré hacia atrás y las sombras estaban más cerca, pero la forma de la sombra principal se separó de ellas. Era más oscura, como un abismo. Su presencia me paralizó. «Ven, debes conocer la verdad», profirió con un tono que me atravesó hasta los huesos. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, pero había una presión en mi pecho, algo que me decía que esta no era la forma de escapar. Si realmente quería entender, tendría que enfrentar aquello de lo que huía. Miré el medallón una vez más. ¿Era una llave? ¿Era un puente hacia la verdad que estaba buscando? No me detendría, no podía. Pero en mi mente, la imagen de Manuel se repetía, su rostro apareciendo con la misma sombra distorsionada que había visto antes. «¿Por qué?», grité al aire, deseando que mi voz pudiese romper la oscuridad que me rodeaba. Al continuar mi carrera, llegué a una parte del cementerio que no había visto antes. Era un pequeño claro, iluminado por una luz de luna que caía directamente sobre una lápida solitaria. Sin pensarlo, me acerqué, y al tocarla, el medallón comenzó a brillar como nunca antes. La voz detrás de mí se detuvo, y sentí cómo las sombras se detenían también. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Miré hacia la lápida, y leí el nombre: Emilia. La fecha de su muerte era reciente, pero la conexión se sentía más profunda. Algo dentro de mí sabía que esta tumba significaba algo, que contenía la raíz de mis pesadillas. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez más lentas, casi curiosas. «¿Eras tú, Emilia?», pregunté, aunque sabía que ya no estaba. Pero la voz resonó de nuevo dentro de mí. La verdad no es lo que siempre parece. No era solo un juego de sombras, era un juego de recuerdos, y yo era parte de él. Sin embargo, lo que menos esperaba fue el aumento de la bruma, cubriéndome completamente. Con cada respiración se sentía más densa, era como si me estuviese reclamando. Entonces lo vi. Emergiendo del vapor, el rostro de Emilia. Era etéreo, bello y triste a la vez. «Debes escuchar», dijo suavemente. «El sacrificio se hizo por ti.
Es hora de que lo sepas. Mientras las sombras se arremolinaban alrededor, comprendí que no había salido de este lugar. Estaba a punto de ser atrapado en su historia, y el medallón reverberaba, clamando por la verdad que ya estaba a punto de ser revelada. Capítulo 8. La bruma me envolvió por completo, la figura de Emilia tan cerca que podía sentir su tristeza en el aire. ¿Qué sacrificio?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero sentí que estaba capturando su atención. Sus ojos, llenos de una profundidad misteriosa, parecían buscar algo en los míos. Debes recordar, insistió, su voz resonando suavemente entre las sombras. El medallón en mi pecho palpitaba, cada vez más fuerte. Lo que hiciste, lo que pasó antes. Una ráfaga de imágenes y sentimientos me asaltó de repente. Recordé la discusión con Manuel, las promesas que hicimos. Reviví la desesperación de ver a Emilia en la cama del hospital, el rostro pálido, incapaz de respirar. Yo no pude salvarla, murmuré, el nudo en mi garganta apretándose. ¿Era eso a lo que se refería? Emilia se acercó un paso más, y las sombras se agolpaban a su alrededor como si estuvieran atentas a cada palabra. No fue tu culpa, dijo con firmeza, pero su voz tembló. Pero tu elección fue la que cambió todo. ¿Qué elección?, pregunté, confuso. No entiendo. La niebla, ahora más densa, se arremolinaba a mis pies. Respirar se hacía cada vez más difícil, y la desesperación me apretaba el pecho como un cepo. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de Emilia, formando figuras que parecía que intentaban agarrarla. Ella levantó una mano, y las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. La verdad a veces duele, pero no puedes eludirla, dijo con una voz que era casi un ruego. Entonces el medallón iluminó todo a nuestro alrededor, y una imagen se proyectó en la bruma. Era el día del accidente, un helado día de invierno, y vi la escena. Manuel conduciendo, las risas en el aire, la preocupación en los ojos de Emilia. Un instante después, la carretera, el accidente, el grito desgarrador que rompió la calma. Ahí estaba yo, gritando, impotente, mirando la vida de Emilia desvanecerse entre las sombras. Mis piernas temblaban bajo el peso de la culpa. No quise, no sabía, balbucé. La realidad golpeó mi mente como un martillo. Había estado huyendo de esta verdad toda mi vida, y aquí estaba, justo frente a mí. Debes enfrentar el dolor para sanar, dijo Emilia, y su voz resonó en toda la neblina. El sacrificio fue tu ausencia, la promesa que rompiste por miedo. Sentí que el medallón ardía contra mi pecho, mi corazón se aceleró. ¿Podría realmente aceptar lo que pasó? La verdad se sentía como un abismo. Antes de poder responder, la imagen se desvaneció y la bruma se espesó de nuevo. Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza, como si presionaran para obtener una respuesta. ¿Por qué ahora?, grité con frustración. ¿Por qué no me dejaste en paz? Una de las sombras se separó, tomando forma de un hombre con un rostro familiar, aunque distorsionado. Era Manuel, su mirada llena de tristeza y reproche. Retrocedí, el corazón golpeando en mi pecho. ¿Tú también estás aquí?, dije, la voz temblando. ¿Por qué? Porque es tu hora de enfrentar esto, respondió, su voz un eco sombrío en la noche. No puedes seguir corriendo, no puedes seguir huyendo de ti mismo. Todo se sintió abrumador, los gritos de mis propios miedos resonaban en mi cabeza. La figura de Manuel se acercó un paso más, y toda la bruma pareció cerrarse a nuestro alrededor. Tenía que decidir, enfrentar la verdad o seguir atrapado en el ciclo de la huida. Las sombras se arremolinaron por toda parte, y el medallón brilló intensamente, iluminando la escena. Algo extremadamente importante estaba a punto de revelarse. Tenía que aceptar lo que había hecho, o perdería la oportunidad de liberarme de mi condena. En ese instante, todo se oscureció, y la voz de Emilia resonó nuevamente.
Debes elegir. Capítulo 9. El silencio se abalanzó sobre mí, un abismo helado que me hizo sentir pequeño e insignificante. Las sombras oscurecían el mundo a mi alrededor, y la figura de Manuel brillaba con una luz tenue, tenebrosa. «¿Qué significa esto?», repetí, pero mis palabras sonaron vacías en el aire pesado. De pronto, el medallón volvió a brillar, proyectando patrones de luz que iluminaban los rostros de aquellos que había perdido. Mi mente se inundó con recuerdos, risas, lágrimas, momentos compartidos que habían sido destruidos por decisiones que nunca debí tomar. «No puedo, no sé si puedo hacerlo», confesé, sintiendo el miedo apoderarse de mí. «Siempre has tenido el poder de cambiar tu historia», dijo Manuel, su voz resonando con un tono de esperanza y desesperación. Sentí que sus palabras se arraigaban en mi interior. La elección era clara: superar el pasado o dejar que me consumiera. Pero la verdad era aterradora. Me aterraba confrontar lo que había hecho. Las sombras comenzaron a rodearme más, como si quisieran atrapar mi aliento. Cerré los ojos, deseando que todo desapareciera. Pero al abrirlos, las figuras seguían ahí, y el peso de la culpa oprimía mi pecho. Cada sombra era una parte de mí que no había aceptado, algo que había enterrado profundamente y que ahora subía a la superficie. «Recuerda», dijo Emilia, su voz resonando con una mezcla de dolor y compasión, «tú no estás solo en esto. Todos merecen ser liberados». Miré a mi alrededor y sintonicé con la verdad de sus palabras. La carga de mis decisiones no era solo mía, había afectado a los demás, a quienes amaba. Me forcé a dar un paso adelante, el medallón latiendo de forma intensa. Las sombras parecieron encogerse un poco, y me animaron a seguir. «Está bien, lo haré», susurré, sintiendo que tal vez había encontrado el camino. El medallón iluminó la escena, y otra imagen surgió de la neblina. Era la última vez que vi a Emilia, su mano extendida, pidiéndome que la ayudara. «Perdóname», solté, un lamento desgarrador escapando de mis labios. «Si hubieras sido valiente». Manuel dio un paso al frente, sus ojos profundos llenos de comprensión. «El perdón empieza aquí, con tu verdad. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar cómo vives ahora». Sus palabras resonaban con más fuerza, golpeando en el centro de mis miedos. Entonces, otra figura emergió de las sombras. Era un niño, con una mirada inocente que me recordaba a mi hermano pequeño. Su presencia me llenó de un nuevo tipo de desesperación. «No quiero que sufra por mis errores», dije con el corazón quebrado. «Detente», dijo el niño, sus ojos destilando tristeza pero también ternura. «¿Por qué no me diste la oportunidad de conocerte? ¿Por qué te ocultaste?». Su voz era un canto a la vulnerabilidad, y con cada palabra las sombras se desvanecían un poco más. La respuesta se quedó atrapada en mi garganta. Me había escondido no solo de mí mismo, sino también de aquellos que aún estaban dispuestos a amarme. La bruma comenzó a disiparse, dejando el aire más ligero. «Lo haré», repetí con más seguridad. «Puedo decidir ahora». Justo cuando el miedo comenzaba a retroceder, el silencio fue interrumpido por un eco. «Pero hay algo más que debes saber». Era la voz de Emilia, clara y fuerte. Las sombras se agolpaban a su alrededor, y el lugar pareció cobrar vida, palpitar con una energía nueva. «¿Qué más?», pregunté, una mezcla de curiosidad y ansiedad fluyendo en mis venas. «Lo que perdiste no es lo único que importa, también hay lo que debes encontrar», dijo, y de inmediato me llenó un presentimiento. Más preguntas llenaban mi mente, y el mismo medallón que una vez me apresó, ahora brillaba como una invitación. Un impulso de valentía me atravesó. Ya no podía ignorar las verdades que me esperaban.
No me evoques más con arrepentimientos, dije decidido. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Y en ese mismo instante, el mundo a mi alrededor cambió. Las sombras empezaron a desaparecer, y la imagen de un nuevo horizonte, brillante y cálido, apareció ante mí. La decisión estaba hecha, y el camino, aunque incierto, me esperaba con la promesa de lo que podría ser. Sin embargo, el eco de las palabras de Emilia resonaba en mi cabeza. No olvides lo que está en juego. Mientras avanzaba hacia la luz, sentí que la historia aún estaba lejos de concluir. Capítulo final. La luz se intensificó a medida que me acercaba. Era como si el mundo se estuviera desvaneciendo detrás de mí, dejando solo un resplandor que prometía respuestas. Pero mientras cruzaba el umbral, la conexión con el medallón parecía romperse. Me detuve en seco, un frío helado recorriendo mi espalda. A mi alrededor, la bruma se disipó, dejando al descubierto el cementerio en su forma habitual, silencioso y sombrío. El anciano apareció de repente, de pie junto a la tumba de Emilia. Con su mirada fija en la mía, hizo un gesto hacia el medallón en mi mano. La elección fue tuya, pero el camino no termina aquí, dijo, su voz resonando en el aire como un eco de advertencia. Sentí el peso de sus palabras. El sacrificio, la verdad y el pasado estaban entrelazados en mi historia. ¿Realmente tenía la capacidad de redimir todo lo que había perdido? Miré hacia la lápida de Emilia. La memoria de su pérdida chisporroteaba en mi mente. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a emerger. El anciano continuó observando, como si esperara que yo desentrañara la respuesta, como si la clave estuviera escondida en mi propio corazón. Cerré los ojos y recordé sus palabras. No olvides lo que está en juego. Abrí los ojos nuevamente, resolviendo confrontar la verdad. No puedo cambiar lo que pasó, pero tengo que aceptarlo. Tengo que hallar la manera de conectar con quienes aún están aquí. Mi voz resonó en la atmósfera, recibiendo la mirada aprobadora del anciano. Consciente, sabía que el medallón seguía siendo una parte vital de mí, pero también comprendí que la verdadera conexión iba más allá de un objeto. Debía enfrentar las sombras que había reprimido. «Emilia, ¿estás aquí?», llamé, sintiendo como si las palabras fueran un cordón unificador entre mundos. El viento se susurró a través de las lápidas como si respondiera. Mas en lugar de una respuesta clara, fragmentos de memorias comenzaron a fluir en mí. Momentos compartidos, risas, abrazos y promesas, se mezclaban con el dolor y la culpa, trayendo consigo una sensación de paz. Detrás de mí, las sombras lentamente comenzaron a retirarse. Me volví hacia el anciano, quien sonrió con una mezcla de solemnidad y comprensión. El viaje nunca fue solo sobre el miedo, sino sobre la conexión, dijo. Recuerda que, aunque el pasado no puede ser borrado, el futuro está en tus manos. Respiré hondo, sintiendo cómo un peso se desvanecía. Algo me decía que esta noche no sería la última en que visitaría ese cementerio. Con cada paso hice un pacto silencioso. No huiría más de mis recuerdos. Buscaría a aquellos que había perdido y mantendría la memoria de Emilia viva en mi corazón. Mientras retrocedía hacia la salida, el medallón palpitó de nuevo en mi mano. Las sombras habían regresado al lugar que les correspondía, pero en el fondo me preguntaba si realmente alguna vez se irían por completo. Me giré por última vez y miré hacia la tumba de Emilia, con la promesa de que siempre estaría presente. Pasaron los meses, y aunque nunca volví a sentir las risas de aquel lugar, sabía que había logrado algo significativo. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Realmente había cerrado el ciclo o solo lo había pospuesto? ¿Podrían mis promesas ser suficientes para superar la huella del pasado? Finalmente, me alejé, la luz de la luna llena iluminando mi camino.
Nunca supe si lo que sucedió aquella noche fue real o una ilusión, creada por la carga de mis sentimientos. Pero, en mi interior, tomé una decisión poderosa. Aceptar la incertidumbre y vivir con la ambigüedad de lo que el futuro pudiera traer.